inicialmente comentarles que más que nada la idea de realizar esta charla es también ver la importancia y el impacto que tienen las redes de la persona con disautonomía en su cotidiano. Específicamente nosotras igual queríamos vincularlo con la relación que se da a nivel familiar, tanto durante el proceso diagnóstico como cuando la persona ya fue diagnosticada, visualizando el impacto ahí que se desarrolla en las ocupaciones, en la rutina de las personas y con disautonomía, y no solamente de las personas con disautonomía, sino que también de quienes conviven con ellos y ellas. Así que, Judith, si puedes pasar a la otra lámina. Bueno, para iniciar queríamos hacer una dinámica con esta página de Menti. Eh, la idea es poder responder a esta pregunta que dice, ¿qué palabra se viene a tu mente cuando piensas en familia y disautonomía? Ya, ahora les vamos a compartir un link en el chat o pueden ingresar a menti.com y poner el código que aparece ahí, que es el 524, o sea, 52426345, y ahí les va a dar la opción de poder responder esta pregunta. También como para complementar, por mientras que se conectan al link y todo, también como ir comentándoles que la idea de esto es un poco una especie como de asociación libre, un poco para que vayan como conectando un poco con qué les viene a la mente cuando piensan en familia y disautonomía juntas, así como no familia y disautonomía como dos palabras separadas, sino como la relación entre disautonomía y familia. ¿Sí? Sí, sí, súper. Bueno, ahí aparecen hartas palabras: apoyo, amor, desconocimiento, comprensión, paciencia, miedo, educación, preocupación, ignorancia del tema, condición de vida, desmayo, desafío, incertidumbres, desmayos nuevamente, compañía, angustia, paciencia, frustración, conflicto, amor, desconocimiento, comprensión, apoyo, son de las que más se repiten. Súper, justamente igual, estas son las palabras que vienen desde ustedes, desde cómo entendemos esta relación, como comentaba Denise, desde familia y disautonomía. Y es por esto, precisamente, por todos estos conceptos que surgen, que encontramos súper necesario realizar esta charla. Y desde ahí reconocer todas estas palabras, todas estas perspectivas desde la angustia, desconocimiento, apoyo, que algunas las vamos a ir desarrollando. Así que súper, gracias a todos y todas los que participaron de esta dinámica. Y desde ahí, Judith, si puedes volver a compartir el PPT, eso, la presentación. Y bueno, como para contextualizar un poco antes de ir como al tema de fondo, entender brevemente y contextualizar brevemente la disautonomía, entender que se entiende desde una condición médica que influye directamente en su sistema nervioso autónomo, y desde ahí, bueno, el sistema nervioso autónomo se encarga de regular de forma autónoma y también inconsciente funciones especializadas del organismo, como la frecuencia cardíaca, impulsos del corazón, la presión arterial, la respiración, la temperatura, funciones digestivas, entre muchas otras, que cuando hay alteraciones en estas funciones, eh, se, se, dan a conocer o se manifiestan estas disautonomías, eh, que en verdad se manifiesta de manera muy variada. Hay una gran diversidad de expresión de las disautonomías, donde encontramos muchas manifestaciones como, no sé, personas que pueden tener problemáticas en la regulación de frecuencia cardíaca, presión arterial, la temperatura, entre otras, como también fatigas, mareos, desmayos o sensación de mareo, debilidad, entre otras, que terminan influyendo en la vida diaria y en el cotidiano de las personas con disautonomía. Y desde ahí es súper importante entender como esta diversidad que se da, de que hay una gran diversidad de expresión de cómo puede vivir una persona la disautonomía.
A Judith aún me aparecen las respuestas del Menti. Por mientras también comentar que estas palabras, como no olvidarlas durante todo lo que vamos a exponer, porque de esto se trata lo que nos pasa cuando estamos con disautonomía dentro de una familia. Entonces es importante que no nos olvidemos de estas palabras que hemos nombrado, que son lo que atraviesa toda la situación que vivimos dentro de nuestras familias, ¿ya? Totalmente. Y también, como retomando un poco lo que comentaba antes, sobre estas diferentes expresiones que tiene la disautonomía en cada persona. Por eso aquí también quisimos poner esta imagen donde en el fondo también se muestra esta diversidad, y cómo ello también va impactando de distinta manera en la cotidianidad de las mismas personas con disautonomía. Como desde ahí hacer hincapié en aspectos que pueden influir o dificultarse, ya sea por la situación de salud o por las medidas que también tengan que tomar las personas con disautonomía. Por ejemplo, una persona con disautonomía puede limitarse de pronto o evitar estar de pie un tiempo prolongado. Entonces ahí podemos ver, no sé, por ejemplo, que se afecta el hacer largas filas de repente cuando uno va a hacer trámites, cuando uno va al banco, o estar mucho tiempo en un evento de pie esperando. Ahora que estamos en pandemia, de pronto hacer las filas para el supermercado pueden ser cosas de la cotidianidad de las personas con disautonomía que se pueden ver afectadas. Por dar otro ejemplo, ejemplo está el tema de evitar la inactividad de pronto, donde las personas con disautonomía pueden adquirir de pronto un mayor hábito de mantenerse activos, de hacer ejercicio, incorporar eso en su rutina también genera un cambio. No sé, por ejemplo, evitar caminar despacio, eso también puede afectar de repente cuando uno va al mall o al supermercado y está caminando, así busca algún producto, se detiene. Quizás son cosas que las personas con disautonomía empiezan a tomar más precauciones o incluso poder llegar a evitarlas. Em, También, por ejemplo, estar sentado largo tiempo, o esto mismo que comentaba de estar de pie, puede incluso evitar o generar un impacto a nivel laboral, o a postular de pronto, evitar postular a trabajos que requieran estar mucho de pie, o incorporar estrategias para poder mantenerse en ese trabajo, no sé, darse más tiempos de descanso. Son cosas que van impactando en la cotidianidad de las personas con disautonomía, que pueden ver que de pronto se restrinjan más, por ejemplo, con esto de mantenerse más hidratados e hidratadas y evitar de pronto el exceso de calor. Eso igual puede impactar de que a veces puede haber periodos en el año por temas de clima, de temperatura, que las personas se restrinjan más, por ejemplo en verano, para tener más ojo con este calor que hace, o adquirir también ahí el hábito de andar con la botellita de agua. Igual hay como situaciones como cotidianas que afectan desde la alimentación. De pronto esta mirada que tienen algunas personas de, oh, no sé, estás consumiendo mucha más sal, te puede hacer mal, o como esos temores, de pronto evitar comidas abundantes, excesos de alcohol, entre otras cosas que igual no solamente afectan de pronto a modo de la alimentación, sino que también de pronto en la participación social, de las juntas con amigos, con amigas, son cosas que a partir de la situación de salud y de medidas que las personas con disautonomía deben ir tomando para favorecer su bienestar, pueden ir viéndose afectadas. No sé, por dar otro ejemplo, de pronto si quieren ir a una montaña, a un cerro, hacer trekking con amigos, con amigas, también hay personas que pueden restringirse o inclusive limitarse a realizar estas actividades a favor de su bienestar, por los temores de, no sé, que me pueda sentir mal, entre otras cosas. Y desde ahí es súper importante reconocer que las personas con disautonomía pueden ver afectadas sus ocupaciones y actividades, y pueden o evitar situaciones o adaptarlas para que puedan desarrollarlas como dentro de su rutina, dentro de su cotidiano. Denise, si puedes pasar a la otra diapo.
Súper. Entonces, esto que les comentaba igual va muy como centrado en las personas con disautonomía, los cambios que ellas y ellos ven dentro de su propia vida, a modo muy personal, pero en esta charla queremos hacer la invitación a tener una mirada mucho más amplia, y ver, como sale aquí en la imagen, esta red interconectada en la que estamos todas y todos, viéndolo también desde un enfoque un poco más psicosocial, de que cuando nos enfrentamos a situaciones de salud crónicas, como lo son la disautonomía, siempre hay que ver, más allá de solo la persona, de que entender que se afecta la situación de cada persona, pero también de las y las personas que están en sus núcleos más cercanos, con quienes tienen más relación, porque estamos como en este sistema interconectado, y ver que lo que le pasa a una persona también va a terminar impactando en el resto. Entonces, ahí también está la pregunta en la lámina de cómo mi situación de salud termina impactando también en mis núcleos más cercanos. Y bueno, en la visión que vimos desde esta charla también como específicamente en la familia de las personas con disautonomía, porque se entiende igual que hay como un ajuste entre la persona, la familia, el contexto, las cosas, que van cambiando en torno a la disautonomía, y cómo también influye no solo en la cotidianidad o en la rutina de una persona con disautonomía, sino que también en su familia. Denise, si puedes pasar a la otra diapo. Entonces quisimos destacar algunos puntos, vinculados a la red familiar de personas con disautonomía. Y el primero que aparece ahí es en torno a las incertidumbres y ambigüedades. Em, Aquí se entiende desde un inicio que, la disautonomía igual, es un tema que todavía a nivel social como que se reconoce poco, como que hay poco conocimiento sobre esta situación de salud, sobre el impacto que genera en las personas, y desde ahí también, desde este desconocimiento, pueden surgir muchas dudas, no solamente para la persona con disautonomía, sino que también para su núcleo más cercano. Y ahí, por ejemplo, aparecen las preguntas de qué le ocurre, qué le pasa, sobre todo pensando de pronto antes de que la persona sea diagnosticada, muchas dudas de que a veces incluso el proceso de diagnóstico puede ser un poco complejo y lento, y a veces se pasa por varios y varias especialistas. Entonces ahí también empiezan a surgir esas dudas de por qué nadie sabe lo que tiene, qué pasa. También hay a veces sentimientos de culpa por parte de la familia, de empezar a pensar, ¿será genético? Eh, y desde ahí un montón de incertidumbres y ambigüedades que se dan, no solo para la persona con disautonomía, sino que también para su red familiar más cercana. Y desde ahí, relevar un poco el tema de que esto también va en vista del desconocimiento que todavía se tiene en mayor detalle sobre esta situación. Judith, si puedes pasar a la otra diapo. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Bueno, siguiendo la línea que estaba comentando Vanessa, de esta misma incertidumbre viene también el temor y la ansiedad en el núcleo familiar. De hecho, desde la propuesta de una terapia sistémica se dice que los temores de las crisis provocadas por una enfermedad suelen ser una importante fuente de ansiedad en la familia. Y esto que puede generar problemas también a nivel de dinámica familiar, como también problemas en la salud mental de la familia. Hay mucha ansiedad porque, sobre todo en el periodo previo al diagnóstico, porque no se sabe qué pasa, no se sabe por qué hay esta sintomatología, si aumenta o va a disminuir, si se va a mantener o no. Y surge esta preocupación sobre todo en lo que son los desmayos, que de hecho fue una de las palabras que más apareció, creo, en la dinámica que hicimos al principio. Y claro, porque es una de las principales sintomatologías el tema de los desmayos. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Esta preocupación de no saber si esta persona que es nuestro familiar se va a desmayar o no se va a desmayar, que si la fatiga va a ser muy fuerte o no, los mareos, en tiempos de calor también la preocupación aumenta. Y si puedes seguir con la siguiente diapositiva.
por favor. Ahí. Junto con esto también, la ansiedad también y la preocupación viene con el tema económico, porque al igual que todas las enfermedades o los trastornos y condiciones, la gran mayoría tiene un aumento de gastos económicos, ya sea por los fármacos y, como mencionaba antes, en el periodo previo al diagnóstico, hay mucho control médico, mucho gasto en exámenes, porque se hacen un montón de exámenes, que el mismo hecho de no ser una enfermedad conocida, también no hay tantos especialistas todavía, entonces hay un montón de exámenes. Y el presupuesto familiar también cambia porque va asociado a las necesidades que tiene esta persona con disautonomía, en lo que mencionaba recién, en el periodo previo y en lo que viene después, porque hay muchas personas con disautonomía que requieren de un tratamiento farmacológico prolongado. Y una vez que ya está el diagnóstico, la situación económica también puede influir en el presupuesto familiar, porque cuando ya tenemos el diagnóstico tienen que haber controles médicos que vayan viendo la evolución de esta, de si continuamos o no con el tratamiento farmacológico, entre otros. Entonces, finalmente, estos dos puntos, que son los temores, la ansiedad, la preocupación y los gastos económicos, van vinculados porque inevitablemente nos va a generar, ¿cierto?, un cambio en esta dinámica familiar. Dale a la siguiente, ¿no? Y bueno, como en toda familia, hay una dinámica y todas las familias son diferentes, la disautonomía va a afectar a cada persona de diferente forma también, pero va a haber un impacto sí o sí de lo que hablábamos recién, del tema de los cambios económicos o cómo lo va a tomar cada familia también toda esta información nueva que va llegando. Y bueno, hay un artículo que es el impacto de la discapacidad en la familia, que menciona que hay que tener en cuenta que la familia de una persona con alguna enfermedad o algún trastorno o alguna condición de salud también tiene diferentes necesidades que deben ser atendidas. Por ejemplo, el tema de la información, la formación y el apoyo. El cambio de vida que tiene que haber va a depender, como mencionaban antes, de cada persona. Y en cada familia se va a ver involucrados diferentes factores, pero sí o sí hay que tener ojo con todos estos cambios que van a haber. De hecho, en algunos casos, la familia puede tener, algún miembro de la familia puede tener el rol de cuidador o cuidadora con esta persona que tiene disautonomía, ya que vamos a tener que prestar más atención, vamos a tener que ver el tema del tratamiento farmacológico, y va a haber un encargado en el fondo de esta difusión de la información para la familia. Y aquí es donde es importante que estén los conceptos, por ejemplo, de lo que es la flexibilidad de roles dentro de un grupo familiar, perdón, el apoyo emocional familiar, la capacidad de resolución de problemas y sobre todo la comunicación. Porque como al principio veíamos que en esta dinámica que hicimos, vimos que surgen diferentes ideas sobre lo que es la disautonomía. Entonces, al tener una persona con disautonomía, necesitamos traspasarnos esa información, necesitamos traspasar las distintas emociones que van teniendo tanto la persona con disautonomía como cada miembro de la familia. Y bueno, también tener ojo con el tema de la sobreprotección, porque toda la familia, cuando un miembro de se encuentra en un estado de salud complicado, todos queremos ayudar, queremos estar atentos, queremos estar preocupados, incluso queremos solucionar esto, pero a veces con esa preocupación podemos invadir un poco el espacio de la persona. Entonces es aquí donde es súper importante la comunicación y la información, porque si carecemos de información, también podemos generar angustia en cada miembro de la familia. Dale, no. Bien, como me presenté al principio, yo soy Denise. Lo que les voy a comentar ahora es desde la perspectiva más bien desde la psicología, que desde la psicología también hay una perspectiva que habla sobre la familia. Bueno, porque como mencionamos al principio, no sé si todos alcanzaron a llegar a las presentaciones, pero yo soy psicóloga, las chicas son terapeutas ocupacional.
Y bueno, desde una perspectiva psicológica sobre la familia, lo primero es importante preguntarnos, ¿qué es una familia? ¿Ya? O cómo hacemos familia en realidad. Pensando en cómo hacemos familia aquí en Chile, en otros países, en distintas culturas. Y si hay algo que podemos empezar a pensar es que ya no hay una sola forma de hacer familia. Ya la familia no es mamá, papá e hijos. Hay muchas formas de ser madre con hijos. Sí, hay distintos tipos. Entonces, mamá con hijos y el papá en otro lugar, papá con hijos y la mamá en otro lugar, eso también ocurre. O los míos, los tuyos, los nuestros, que es como esa forma como de juntar no solamente una familia, sino que dos. Entonces, son distintas formas de vivir un tipo de familia. Se incluyen también nuevos personajes, hay personas que, no sé, yo he visto familias que hay muchos hermanastros juntos, con una sola mamá, eh, con la mamá en común y el papá un padrastro. Y bueno, hay muchas formas y eso creo que es lo más importante, como un poco partir desde lo que tenemos actualmente y no desde lo que creemos que es como lo más ideal culturalmente en la familia o lo que quisiéramos que fuera una familia. ¿Ya? Y la gran pregunta es ¿por qué es tan importante la familia? ¿Ya? Y la gran importancia de la familia recae sobre la creación de bienestar en las personas. Pero claro, ahí podemos decir, hay muchas cosas que generan bienestar, no solamente la familia, ¿cierto? Podríamos incluso pensar que el mercado podría generar acceso al bienestar, ¿ya? Pero el mercado opera en base al dinero. También podríamos pensar que el Estado genera bienestar, ¿cierto? Porque, no sé, si estuviéramos en un mejor estado, ya eso igual se vuelve discutible, pero no es el foco de hoy, pero el bienestar que pudiese llegar a generar el Estado opera en base a la autoridad. A diferencia de todo eso, la familia crea el bienestar y maneja los riesgos de sus miembros desde cómo nos vinculamos cotidianamente en la vida real, concreta, cotidiana y a través de la reciprocidad, independientemente de si esa reciprocidad es buena o es mala. Ya tratemos como de no pensar en si tengo una buena familia o una mala familia, o si mi familia en realidad me genera bienestar o malestar. Ya, más que nada es que la familia pretende crear un bienestar en la vida de las personas a través de esta reciprocidad, ¿ya? Es como lo primero para poder situar y decir, chuta, la familia es importante. ¿Por qué es importante? Porque genera bienestar desde esa reciprocidad, a diferencia de muchas otras cosas, ya que nos podrían entregar bienestar. Y por eso también hay que entender que familia también incluye a otras personas, ¿ya? Hermanos, tíos, abuelos, podemos hablar de muchas personas, incluso personas que no tienen un lazo consanguíneo y que sí están dentro de la familia cotidianamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la familia es como es la más común de las redes personales de apoyo, ¿ya? Y es importante tomar en cuenta ese rol de apoyo en la prevención. Y por lo tanto, también es súper importante la participación de la familia en los tratamientos que nos toca ir descubriendo en el camino de esta disautonomía. ¿Ya? Porque en el fondo depende también del apoyo de la familia. O sea, cuando a alguien le van a hacer un examen, hace poco conversábamos en uno de los grupos, cuando van a hacerse algunas personas, no todas les hacen hacer el TIL test, tienen que ir acompañados, no pueden ir solos por si ocurre algo más allá de lo esperable. Entonces, ahí es súper importante que alguien de lo que sentimos que es nuestra familia esté presente, ¿ya? Ahora,
hay pruebas, estudios que hablan de que una red personal, en este caso la familia, que sea una red de apoyo estable, que sea sensible, que sea activa, que sea confiable, protege a las personas mucho más de las enfermedades y actúa como agente de ayuda y también derivación. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo las familias son los primeros que se dan cuenta de lo que nos va sucediendo. Usualmente es la familia quien se da cuenta que nos desmayamos o nos mareamos o nos viene algo o nos sube mucho la presión o el tema son los primeros en darse cuenta de todos los síntomas que nos afectan. ¿Ya? Entonces ahí esa es la importancia, porque afecta la pertinencia, la rapidez del uso como de los servicios, ¿ya? Y por lo tanto acelera los procesos de curación, puede incluso aumentar la sobrevida en la medida que este apoyo se vuelve, como decía hace un momento, como más estable, más activo, más sensible, más confiable. Y en ese sentido la familia se define como un sistema de apoyo, ¿ya? Si no existe ese nivel de apoyo, la calidad, la eficiencia, la eficacia del nivel asistencial pueden verse incluso disminuidos. O sea, cuánto accedemos a eso también incluye a la familia. Cuánta información tenemos. Si alguien de nuestra familia conecta rápidamente con esto y dice, ya, vamos a hacer esto, y se mueve, y ahí pasan cosas, ¿cierto? Entonces, ahí también, aparte de entender que es un sistema de apoyo, también es importante entender que es un sistema autónomo que funciona por sí solo, es como si fuera un organismo vivo, por decirlo así, ¿ya? Y aquí lo que yo les pongo es un poco esto como de los patrones, ¿ya? Porque, ¿qué tiene de importante este sistema de apoyo? Es en el fondo cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. ¿Ya? Y esa noción de patrones, o que dice ahí de recursividad, tiene que ver con cómo nos relacionamos. Se refiere a la forma que tenemos de decirnos, de comunicarnos, de tratarnos en el cotidiano. Puede ser sano, puede no ser sano, puede ser funcional, disfuncional, puede ser de apoyo, puede ser de muchas formas, pero lo importante es que ahí es donde se presentan estos patrones y esta forma de vincularnos, ¿ya? Y depende también de esa forma de vincularnos cómo vamos resolviendo los problemas. O sea, depende de si yo tengo buena o mala comunicación, digamos buena o mala entre comillas, de acuerdo a lo que sentimos que es bueno o malo. Si realmente de repente tenemos confianza en nuestra familia para decirle, sabes que me siento mal, o si no. Entonces, por eso las chicas también decían que lo central es la comunicación. ¿Ya? Pero no la comunicación en el sentido de esta típica idea de que hay un emisor y un receptor y que hay un mensaje y un canal. Eso como que en realidad es muy, muy, muy simplista, digámoslo así. Y por lo tanto es más importante tener en cuenta algunos principios. A ver, si me pueden pasar como la otra diapo, porfa, Judith. Ya. Y hay varios principios y aquí, por ejemplo, en torno al tema de la comunicación, yo destaco dos aquí, o dos formas de pensar, en realidad es una, que tiene que ver con cómo todos los integrantes de la familia de repente podemos percibir las cosas. Igual esto se aplica en la comunicación en muchos niveles, en muchos tipos de relaciones. Se puede aplicar incluso en las amistades, en las relaciones de trabajo. Pero pensando en la familia, ¿qué pasa si yo digo, así como dicen estos monitos, por un lado uno dice 3 y el otro dice 4? Porque efectivamente ambos ven cosas distintas. O en la de al lado uno dice el círculo y el cuadrado, pero la verdad, digamos, más verdadera, como dice ahí, en un lado dice verdad, verdad, y la otra es como la verdad, es como lo que integra ambas cosas. ¿Ya? Entonces también la comunicación es parte de una dinámica relacional. ¿Ya? Por eso hablaba de los patrones. Esta comunicación, esto de decir por un lado yo veo 3 cosas y por el otro lado veo 4, son maneras distintas de ver exactamente lo mismo. No es que estén equivocados. Entonces, muchas veces puede suceder que nos sentimos de alguna forma
pero por el otro lado, desde el otro lado, se ve y se percibe otra cosa. Y esto tiene que ver precisamente con que la disautonomía es algo, es esta sensación, no una sensación, sino que es algo catalogado como discapacidad invisible. Por lo tanto, la percepción que tienen otros es lo que influye muchísimo también en lo que nos pasa, en cómo nos vamos relacionando. Puede ser incluso que en algunas familias digan, ay, pero ya tal persona andaba con la cuestión o andaba ya anda floja o ya anda flojo. Ay, si no quiere salir, si anda, por eso anda haciendo como escándalo. Puede suceder, ¿cierto? O puede ser que, como decían también las chicas, o pase lo contrario, como la sobreprotección. Entonces también eso depende de la percepción. Entonces, si somos sobreprotectores, vamos a ver a la persona con disautonomía como una persona que se aqueja por demasiadas cosas. ¿Ya? Entonces ahí podemos incluso perder un poco de autonomía en nuestra, e independencia en nuestra forma de actuar. Y hay que ir viendo, porque también dentro de esa comunicación y dentro de esta vivencia y este patrón de cómo nos vinculamos, también tiene un ritmo, y un ritmo muy especial. No todos los días estamos con síntomas, no todos los días estamos con los mismos síntomas. Puede pasar mucho tiempo con muchos síntomas. Entonces también la percepción de quienes nos rodean, quienes viven con nosotros, quienes están a nuestro lado, eh, también puede ir transformándose. O sea, a mí personalmente, mi pareja, que es la persona con quien vivo, siempre decía, porque yo soy disautónoma también, o sea, tengo el diagnóstico de disautonomía, y al principio fue súper sobreprotector, pero después llegó un momento que empezamos a manejar los riesgos, qué sé yo, y tenemos todo un sistema bueno, ¿qué pasa si yo me desmayo y cómo lo hacemos? Y bueno, nos llamamos, agarramos un buen mecanismo y llegó un momento en que tenemos más o menos controlada la situación y mi pareja me dice, ay, ¿verdad? Así como, ya casi se me olvida que tienes disautonomía. Y es como que puede suceder. Entonces, eso también depende de esta comunicación, ¿cierto? Porque uno agarra un ritmo, de un patrón relacional. Y si podemos continuar, en ese sentido, también la familia tiene un ciclo de vida. Igual que las personas, tenemos un ciclo de vida personal, individual. Nacemos, crecemos, pasamos por etapas de vida y nos desarrollamos. Y por lo tanto también tenemos, pasamos por etapas y por crisis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, el ciclo de vida de una familia puede pasar por el comienzo de cuando se transforma una pareja en matrimonio, ¿no? Se estabiliza y empiezan a vivir o se casan y después tienen hijos. Y después pasan los hijos por etapas. Entonces la familia también tiene sus propias etapas en relación con las etapas de los hijos. Entonces puede ser una etapa de hijos como preescolares y escolares, o hijos solo escolares, o cuando los hijos entran en la adolescencia. Eso también es una etapa súper importante, de hecho. Y porque después de eso las personas se vuelven adultas una vez terminada la adolescencia. Entonces ahí también viene otra etapa que puede ser el despegue o destete de los padres como de sus hijos. Y así como hay etapas también crisis, que pueden ser parte de estas como etapas como más de vida, o también puede ser como por situaciones inesperadas. Y en ese sentido, algo que les llaman crisis que son como más de la estructura familiar. ¿Ya? Y bueno, uno tiene que tener en cuenta eso al momento de pensar en el momento cuando a uno le dan, cuando a una le dan el diagnóstico de disautonomía, o cuando uno está buscando el diagnóstico de lo que tiene y no lo sabe y pasa. Eso también es una crisis, y también puede ser una crisis familiar, porque como decían las chicas, cambia todo en la familia, ¿cierto? Hay mayor cantidad de gastos médicos, se pasa por un montón de experiencias que hacen que todo vaya cambiando. Y esos cambios no son fáciles. Entonces, a toda crisis también hay un proceso de cambio, un tipo de cambio. Y que puede ir de una transformación como menor a una
adaptación mucho mayor a estresores más grandes, más inesperados o procesos de cambio más intensos. Y lo más probable es que esta adaptación, que digo yo, a diferencia de como que de repente uno se acomoda nomás a ciertas cosas, a diferencia de eso, la disautonomía requiere de una adaptación mucho mayor, requiere de un cambio de vida, requiere de un cambio mucho más intenso, porque en el fondo, claro, dejar de alimentarse de cierta forma, bueno, ¿y qué pasa con la persona que cocina en la familia? Tiene que acomodar y adaptar un montón de cosas, o sea, el tema de la sal, que no es solamente la sal, hay muchos disautónomos que tienen temas con el consumo de carbohidratos, hay personas que tienen alergias que acompañan el proceso, entonces también todo eso va afectando a cómo uno se sienta a almorzar incluso. Los horarios de sueño, todo eso también va cambiando. Y asimismo uno puede pensar qué tipo de estresor, qué tipo de estrés familiar es la disautonomía. Y hay varias formas de verlo. Por una parte, puede ser algo que ocurre dentro, uno podría entenderlo que es algo que ocurre dentro de la familia, pero también uno puede entender que eso, que es crítico, que es una crisis, que a raíz de un estrés familiar, puede tener también que ver con problemas de nuestra cultura. Tiene que ver también, por ejemplo, cuando pensamos en la discapacidad. Y cuando pensamos en la discapacidad, pensamos en personas casi en general. ¿Qué es la discapacidad? Y todo el mundo piensa en una persona en silla de ruedas, en una persona con un bastón, y la verdad es que no siempre es así. Y resulta que sí te importa, hace así. nosotros tenemos una situación de invisibilidad de esta discapacidad, no se ve aparentemente. Y ahí hay un tema con que las apariencias nos engañan un poquito. Y si me puedes pasar a la siguiente, Judith, por favor. Ya. Esto yo lo quería compartir así porque finalmente estos cambios y todas estas situaciones, a mí me gusta mucho la Mafalda, así que está súper interesante un poco los chistes. Y ahí en el fondo, en este chiste que aparece, no sé si se ve, lo voy a leer, porque igual las letras son pequeñitas y quizás como haya alguien que tenga problemas para leer. Entonces ahí sale Mafalda diciendo qué pasa, y el papá dice, eso pasa. Y la mamá dice que tu hermano es un caprichoso. Y Mafalda dice, pero Guille, le dice a su hermano, le dice, tienes que ser comprensivo, caramba. Y le dice, pensá que esta buena gente, ay, si pueden volver a la anterior, me cambié diapositiva. Pensá que esta gente, antes de educarnos a nosotros, nunca educó a nadie. Y le sigue diciendo, venimos a ser sus hijitos de indias, ¿qué vamos a hacerle? Un poco en el fondo, lo que está mostrando esto es que por una parte lo muestra como caricaturizado, pero por una parte aparece en la primera parte del chiste como cuando la mamá dice, le dice a Miguelito, perdón, a Guille, que es caprichoso. Puede pasarnos a nosotros también con la disautonomía que nos tilden dentro de la familia de, no sé, de exagerada o de incluso caprichosas también, o flojas, o qué sé yo, o depresivas, o lo que sea. Pero también ahí es importante rescatar por el lado más amable un poco que los hijos en general y la gente, los seres humanos cuando nacen, no nacen con un manual, como dicen algunas personas. Cómo se debe criar este ser humano, cómo se debe relacionar uno con este ser humano. No venimos con manual. Entonces, es súper importante como empezar a pensar que hay dinámicas que ocurren en la familia y que cuando hay un miembro enfermo, como lo puse acá, se requiere una readaptación completa de todo el sistema para poder incluirlo de una nueva forma o que esta persona
que ya no puede volver a tomar el mismo rol de antes, tiene que asumir una nueva posición, un nuevo rol en el sistema. Y esto significa que cuando cambian las cosas para uno de los miembros en la familia, este cambio es en todos, y eso según el funcionamiento de si aceptamos o no la disautonomía como una situación, como una condición, como una enfermedad, como un estresor, como dice ahí. Entonces lo importante es esta premisa un poco desde esta perspectiva familiar de la psicología, que cuando ocurre un cambio en uno, ocurre cambio en todos los integrantes. De una u otra forma, ocurren cambios en la manera de vernos, en la manera de entendernos, en la manera de vincularnos y en la manera de comunicarnos. Entonces eso es como súper importante. Gran parte de lo que incide sobre esa forma de vincularnos es cómo y cuánto, de qué forma aceptamos la disautonomía en nuestras vidas. Ya, así que bueno, esa es como la parte un poco que quería compartirles. Si entramos un poco más en detalle nos vamos a demorar como 10 horas, así que prefiero que continuemos adelante y que las preguntas más adelante las vayamos generando, ojalá de la manera más general posible. Para no personalizarlas tanto, ya que igual si personalizamos demasiado también puede transformarse en una consulta, y la idea es que todos podamos conversar y como preguntar de manera más general sobre esto. Bueno, y como estamos hablando aquí de lo que son las redes de apoyo, principalmente el núcleo familiar más próximo, también hay que entender que una parte importante de nuestra red de apoyo son nuestros derechos, y en general en la salud. Y hay que tener en cuenta desde un enfoque de derecho entonces que cada persona debe acceder a todos sus derechos, ya que de no ser así, lo que se va a poner en riesgo, además de la salud, es nuestra calidad de vida. Es necesario enfatizar en la importancia de promover el bienestar a través de la difusión de información y de exigir también esa información cuando uno va al médico. Si uno siente que el médico no te dijo todo, uno tiene el derecho de preguntar y exigir toda esa información para así nosotros también poder transmitirla y difundirla. Y de esta manera, al recibir una información oportuna, va a ser mucho más claro para nuestras familias también y para todo lo que nosotros consideremos nuestras redes de apoyo, y el estado de salud en el que nos encontramos, porque como mencionaban delante, no solamente nuestra red de apoyo va a ser nuestra familia, los que vivimos a lo mejor en la misma casa, sino también a lo mejor nuestros amigos con los que compartimos a diario, o nuestros compañeros a lo mejor con los que compartimos en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Y bueno, respecto a lo que se conversó anteriormente, también es importante exigir toda la información para que el ámbito económico no se vea sobreafectado, digamos, y poder vivir este proceso en compañía, con asistencia, y que el médico tratante pueda dar información clara sobre la condición, la sintomatología y todo lo que pueda beneficiar en el fondo nuestra calidad de vida. Así que la idea de esto es velar por el bienestar de todas las partes, ya sea de la persona con disautonomía y de, como lo hemos hablado a lo largo de esta charla, de toda la red de apoyo de esta persona, y ver todos los aspectos que influyen y que deben ser considerados para entender todo esto de una mejor manera, en este contexto. Así que eso es muy relevante entonces, la información, visualizar esta situación de salud que es la disautonomía. Así que hemos finalizado y muchas gracias por conectarse a esta charla, porque esa es la idea también de esto, poder difundir y poder entender de qué se trata, que una persona tenga disautonomía y cómo va a afectar, ¿cierto?, a todo el componente familiar. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado en esta noche, a agradecer también a nuestros exponentes. Los tres profesionales que nos acompañan hoy son personas con disautonomía.
Es por ello que desde primera fuente, ¿cierto? Desde la vivencia personal también, desde su experiencia, tienen esta visión más integral para poder hacer esta charla, lo cual es bastante importante de que venga de primera fuente, porque es distinto a lo que puede decir un profesional que tenga la condición, ¿cierto? Que tenga vida con ello, a un profesional que no. Por eso que el equipo de bienestar de Disautonomía Chile, en su mayoría se compone por personas con disautonomía, para que puedan de esta forma ser voceras, ¿cierto? De esta realidad y de las necesidades y las percepciones que tienen las personas con disautonomía. Quiero agradecerles a todos estar hoy día acá y agradecerles a Denise, a Valentina y a Vanessa por haber hecho esta charla para todos nosotros. Muchas gracias.